Fragmento 2 de la clase 16. Estábamos hablando de algunos elementos del préstamo de la Baring Brothers de 1824. Y decíamos que esta historia es una especie de metáfora de la deuda de la Argentina. Algo más. No fue solo la Argentina la que tomó un crédito de ese tipo, apenas se había pagado el último cañón de la revolución, de la independencia americana en Ayacucho, en 1823. Todos los nuevos países americanos independientes tomaron deuda con los bancos de Londres. Y ustedes dirán, magia, ¿no? Pero inmediatamente que nos declaramos independientes, que logramos materialmente la independencia cuando España perdió su última batalla, los británicos nos reconocieron como países justo cuando tomamos deuda con sus bancos. Como si para conseguir que esa principal potencia mundial nos aceptara como países autónomos, hubiera que endeudarse con sus bancos. Esto parece llamativo, pero en un punto es evidente, como lo demuestra que el primer cónsul que mandaron los británicos para hacerse cargo de la representación de su gobierno en la Argentina, una vez que reconocieron la independencia, era pariente de uno de esos intermediarios que se quedaron con el 12% del crédito que se tomó. Fíjense el caso de Brasil. Brasil es especial porque no tuvo guerras de independencia. El emperador de Brasil se declaró independiente de Portugal, donde reinaba su padre. Es decir, no se pelearon, simplemente el hijo se quedó con una parte del imperio portugués y despidió al padre. No reconoció al padre como rey, se apropió en todo caso del país. Portugal sí pidió que Brasil lo indemnice por perder ese territorio. En vez de hacer la guerra, le pidió plata. Imagínense quién fue el que se ocupó, qué país se ocupó de la mediación para lograr ese dinero. Bueno, lo hizo la diplomacia británica, que fue la encargada de que se pongan de acuerdo de ambos lados. Así que Brasil, ¿qué tuvo que hacer? Recomendado por los diplomáticos británicos, pedir un préstamo para indemnizar a Portugal. ¿Y dónde lo pidió? En los bancos de Londres. Así que en resumen, ya en la primera etapa de la independencia vemos que la relación entre deuda externa y política es complicada y que comparar una deuda de los países con la deuda que uno puede tomar en su casa, con la tarjeta de crédito, no tiene mucho sentido. Porque muchas veces la deuda es una herramienta política, incluso desde el punto de vista que vimos en la clase pasada, de la dependencia, una herramienta para mantener un país dependiente, y que esas divisas, ese oro, esa plata, esos dólares que podían servirse para industrializar un país, para agregar valor, se tenga que gastar en pagarle a rentistas, pagar deuda externa, y que el dinero termine en los bancos y en el capital financiero de los países desarrollados. Así que marcar esto de que la equivalencia entre la economía familiar y la economía de un país no es tal. Hay muchísimas diferencias, como esta que acabo de explicar, de que al parecer una especie de precio para la independencia, para que nos reconozcan como dependientes, asociado a que tomáramos deuda en la banca de Londres. Ahora, de ahí que podemos deducir por qué en la Constitución Nacional, el artículo 75, habla de atribución del Congreso de arreglar el pago de la deuda externa. Y de cierta forma es arreglar porque la deuda era como una especie de canilla que siempre pierde y que siempre hay que arreglarla. Así que nuestra Constitución habla de que siempre hay que arreglar el tema de la deuda porque no funciona bien. Así que en lo sucesivo vamos a ver que no siempre las respuestas de la Argentina frente a una crisis de deuda fue el default o la falta de pago como forma de resolver la crisis, sino que, por ejemplo, en el caso de una crisis mundial que hubo en 1873, cuando la Argentina estaba muy endeudada, había pedido muchos créditos millonarios, ya en aquella época, incluso un enorme préstamo que se pidió para pagar la guerra contra el Paraguay, ocurrió que las exportaciones se desplomaron
El presidente Avellaneda fue al Congreso Nacional, en su declaración anual, como siempre hacen los presidentes, y dijo esta famosa frase de que 2 millones de argentinos iban a ahorrar sobre su hambre y su sed para honrar la deuda tomada. Así que lo que hizo Avellaneda fue subir los impuestos y bajar el gasto del Estado para no dejar de pagar la deuda externa en ese momento. Como ven, hay diferentes formas de resolver una crisis de deuda asociada a la falta de dólares de deuda, de divisas para pagarla, porque caen las exportaciones por alguna razón. Lo que sigue en materia de deuda, en materia de experiencia en la Argentina, es un default grande. Default quiere decir que no se paga la deuda, el impago de la deuda. Es un vencimiento de un pago de la deuda que no se cumple, que no se abona, y eso dispara un incumplimiento que puede volverse general o no. De toda la deuda, no, solamente de una parte. Lo que pasó en 1890 es que otra vez veníamos de una década entera de muchísimos préstamos, eh, tanto al país como a las provincias, a las personas, de parte de bancos extranjeros. Se habían creado en pocos años también en Argentina muchos bancos nuevos, se había desregulado la creación de un banco, muchas empresas crearon bancos que prestaban dinero a las personas y en algún punto empezaron a recibir créditos personas que no tenían capacidad de pago y que cuando ocurrió, varias cosas pasaron, pero eh, algunos préstamos eran buenos, otros eran malos, se hicieron obras públicas también en ese periodo, pero ocurrió la Revolución de Parque, ese levantamiento radical con Leandro Nalema a la cabeza, y muchas personas no pudieron pagar sus créditos, todo esto generó una crisis bancaria, la gente fue corriendo a buscar la plata a los bancos, todos juntos, y los encajes no alcanzaban para todos, con lo cual hubo una especie de corrida muy fuerte que quebró a esos bancos nuevos que habían sido construidos hace poco tiempo, y no hubo forma de parar ese dominó de quiebras y de crisis que llegó incluso a poner en riesgo a la Barry Brothers en Londres, que tuvo que ser rescatada por el gobierno británico. Finalmente lo que pasó fue que renunció el presidente Juárez Selman, el presidente de la Argentina renunció y asumió su vicepresidente, Carlos Pellegrini, que lo que hizo fue renegociar la deuda externa, renegociarla en plazos, y de a poco se normalizó la situación, pero ocurrió también que las exportaciones subieron mucho en los siguientes 15 años y la deuda fue mayormente pagada y se redujo en parte la carga de la deuda en los próximos años. Les diría que no hubo problemas para pagar deuda e importaciones hasta la década del 30, pero para ir más rápido deberíamos ir directamente hasta la década de 1970, porque justamente el problema de la deuda es que tiene ciclos en los cuales hay una corriente de financiera que tiene por destino buscar alternativas de colocación, de inversión en países en desarrollo. Y durante el keynesianismo, por decirlo de alguna forma, de 30 y de 70, no hubo flujos financieros hacia los países en desarrollo. Mayormente lo que pasaba era que había inversiones en la economía real, fábricas o de otro tipo, pero no dinero en efectivo que venía a ser prestado a los países en desarrollo. Esto se revierte, como digo, en la década del 70. Déjeme que ponga la placa del 70. Y acá lo que pasó fue que en 1973 se formó un oligopolio petrolero, la OPEP, la Organización de Países Exportadores de Petróleo, y conformado por varios países de la periferia que también sufrían por los precios bajos del petróleo que exportaban. Así que un día acordaron con algunos otros países que también producían petróleo reducir la oferta de petróleo en el mundo. Y el efecto de eso iba a ser y fue generar escasez y suba el precio del petróleo.
Así que de repente esos países desérticos, países históricamente pobres como Venezuela, qué sé yo, como varios, tuvieron un enorme ingreso de divisas por petróleo que valió, el petróleo subió de precio muchísimo y generó crecimiento en esos países porque se triplicó el precio de lo que recibían hasta ese momento. Así que ahí comenzaron a construirse las ciudades futuristas de Dubái, de Emiratos Árabes, de Abu Dhabi, etcétera. Ese es el puntapié inicial, esa riqueza repentina por un cambio de precio de lo que exportaban. El problema que le surgió a esos nuevos países, nuevos ricos, además de la oposición y crítica de los países del centro, que en su mayoría importan el petróleo, es que tenían ver qué hacer, qué hacían. Quiero decir, tenían que resolver qué hacer con esos millones de dólares que les entraban. También es cierto que a partir de ahí se intensificaron las guerras civiles y conflictos de todo tipo en Medio Oriente, justamente porque ahora esos países eran una pieza clave que los países centrales querían controlar, querían manejar, para también manejar el precio de ese insumo clave que es el petróleo. Así que la mayor riqueza trajo también más inestabilidad, más dictaduras. Eh, pero decía que esos ahorros que comenzaron a tener los árabes tuvieron que encontrar algún tipo de inversión donde colocarse. Y los intermediarios fueron los bancos norteamericanos. Así que ese grupo de bancos norteamericanos que comenzaron a recibir esos fondos y a pagarles una tasa de interés pasiva, a pagarles plazos fijos o otras formas de inversión más sofisticadas, tuvieron que salir a prestar esos fondos para poder recibir la tasa activa, para poder recibir eh, un pago con tasa de interés del préstamo de ese dinero y ellos quedarse con la intermediación, con la ganancia de la intermediación entre la tasa activa y la pasiva. Así que la historia es que fueron los bancos los que comenzaron a ofrecer a los países latinoamericanos esos fondos frescos, esos petrodólares, como se decía, a los gobiernos de la región. No fue que los países estaban pidiendo plata prestada, es que nos vinieron a ofrecer. Casi todos lo tomaron. Otra vez, como en 1823, casi todos los países de la región tomaron deuda externa. Eh, También en aquella época, 1823, 1970, es el acreedor el que viene a ofrecer la plata y no el deudor el que pide algo por alguna razón en particular. Los préstamos eran muy buenos, igualmente, y los recibieron, como dije, la mayoría de los países que estaban gobernados mayormente por dictaduras militares, eh, porque las tasas de interés eran muy bajas. Ahora, tenían un problema, eran tasas de interés variables. Yo no expliqué tasa variable o tasa fija. Las tasas de interés activas pueden subir, las tasas de interés variables pueden subir en cualquier momento. No ocurre lo mismo con la tasa de interés fija, que a lo largo del préstamo se mantiene estable. Si uno pide un crédito, por ejemplo, personal, en general la tasa puede ser fija o variable, o puede ser fija durante un tiempo y variable después, que se actualice, por ejemplo, el ritmo de la inflación. Ahora, esa plata que recibió la dictadura de Videla y Martínez Dios tenía una tasa de interés baja, pero variable. Y se usó para hacer autopistas en Capital Federal, para mejorar y hacer estadios de fútbol para el Mundial del 78, y se usó para comprar armas para una posible guerra con Chile. Ahora, no tenía eso un destino vinculado con aumentar la capacidad de pago futura. Un estadio de fútbol no nos iba a permitir pagar ese crédito y tener una renta aparte. Así que otra vez hubo una avalancha de préstamos con un destino que no tenía que ver expresamente con el desarrollo. Así que dejamos acá este fragmento y vamos a seguir en el que viene eh, con este capítulo de los 70 de la deuda y la historia de, de un endeudamiento que fue un puntapié inicial para un periodo bastante oscuro, en que terminó convirtiendo la deuda en ese problema estructural que todavía arrastramos.